Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ángelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ingresamos a la semana 11. Semana 11, razonamiento verbal. Y seguimos dentro del punto de comprensión lectora y vamos a ver este subtema que es la jerarquía textual. Las preguntas sobre jerarquía textual tienen que ver con, sí, pasan los ciclos rápido, canto. Tiene que ver con la identificación del tema, ¿ya? La identificación del tema y también la identificación de la afirmación o la postura del autor. Entonces, cuando nosotros damos una lectura del texto que nos toca analizar o desarrollar, siempre podemos plantear la pregunta de qué me habla, ¿no? ¿De qué me habla? Y la respuesta siempre será el tema, ¿sí? Siempre será el tema. Por ejemplo, si tú observas esta pintura y luego observas esta segunda pintura, dime, ¿cuál es más fácil de determinar el tema? ¿La primera o la segunda? ¿En cuál te resulta más fácil determinar el tema? ¿En el primer cuadro o en el segundo cuadro? ¿Primera pintura o segunda pintura? La segunda, ¿no, Jessica? ¿Sí? La primera también, dice Ángelo. A ver, Ángelo, ¿cuál es el tema en la primera? Claro, pueden ser pinceladas, ¿no? Pinceladas. Obviamente no dice nada, ¿no? No dice nada. Ya puede ser, le estás dando algo abstracto, ¿no? Pero ahí es subjetivo, ¿no? Porque para algunos puede ser los multicolores de la vida, como dice Canto, ¿no? O los colores, como dice su compañero Angelo. Es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque tiene diversas respuestas. Pero en el caso del segundo, de la segunda pintura, es más específico por nuestros conocimientos previos, quizás, nuestros conocimientos previos, sabemos de qué se trata esta pintura, pero también, muy bien Jessica, de la última cena, correcto, pero también puedo seguir otros rastros como por ejemplo ver una mesa, ver comida en la mesa, ver a participantes, ¿no? Que están un poco sorprendidos, sugestionados, por ejemplo, uno alza el dedo, como que le están hablando, u otros están sorprendidos y están hablando entre sí, ¿no? Algo está pasando en esa cena, ¿cierto? No están comiendo directamente, sino están sorprendidos, acontecidos ante algo, ¿sí? Ante algo. Por ejemplo, este que señala el dedo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa ha pasado? Entonces acá nosotros podemos precisar el tema por los rastros, por lo que vemos, también por nuestros conocimientos previos, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa en el texto, ¿ya? Lo mismo pasa en el texto, ¿de acuerdo? A ver, lee este texto, lean ese texto, lean ese texto. Lectura rápida de ese texto. Los Juegos Olímpicos se comen con piedras, por eso hay extraterrestres que presumen los zapatos deliciosos. Por ejemplo, las rosas cocinan sospechas en el techo del piojo. En conclusión, los estudiantes viven en Júpiter. Bueno, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es la afirmación principal? ¿Por qué no puedes ubicar ni el tema central ni la afirmación principal? ¿Por qué no podemos encontrar ni tema ni afirmación principal? A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué no podemos encontrar? Correcto, no es un texto, profesora, le falta coherencia, le falta cohesión. Correcto, chicos. Entonces, todo texto debidamente estructurado se organiza en función de una idea básica. A esa idea básica se le conoce como tema central. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tema central. El tema central se expresa con una frase nominal. ¿Ya? El tema central se expresa con una frase nominal. Ejemplo, a ver, ¿cuáles pueden ser frases nominales? O sea, ¿cuáles pueden ser temas? En otras palabras, ¿quiénes pueden ser temas? A ver, el terrorismo en el Perú será frase nominal. Profesora, ¿qué cosa es una frase nominal? Un conjunto de palabras donde el sustantivo es el núcleo.
¿ya? Donde el sustantivo es el núcleo. ¿De acuerdo? Esa es una frase nominal. El terrorismo en el Perú, frase nominal. Pero cuando yo digo el gol fue anulado, ¿qué cosa es esto, chicos? Fue anulado. ¿Cómo se llama esta categoría? Muy bien, es un predicado verbal. Esto es un verbo, profesora. Ah, entonces ya no sería frase, sería una afirmación, más no una enunciación. Una enunciación tiene que ver con nombrar los temas, ¿no? Los postulantes a la Universidad de Ingeniería también es frase nominal. Bien, entonces en tal sentido, esta puede ser frase nominal y esta también. Pero esta del centro no puede ser frase nominal, no sería tema central. ¿Correcto? Entonces los temas siempre los vas a enunciar en una frase, ¿ya? En una frase. Ahora, el autor, además de la frase, el autor sustenta, ¿ya? El autor sustenta una postura o una afirmación sobre el tema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este tema, el terrorismo en el Perú, no hay un sustento o no podemos determinar cuál es la postura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si cuando nosotros evidenciamos la postura o la afirmación, esa afirmación se llama afirmación principal o la idea principal. ¿De acuerdo? Y se va a presentar en forma de oración. ¿Qué quiere decir oración? Que va a presentar esta categoría llamada verbo. ¿Correcto? A ver, veamos. La gravedad del terrorismo en el Perú. ¿Es una afirmación? La gravedad del terrorismo en el Perú. Para que sea afirmación, tiene que presentar esta estructura. ¿Hay verbo? ¿Qué dicen? Ah, claro, perífrasis verbal, fue anulado, correcto, Canto, sí, tienes razón, ser más participio, ¿no? Perífrasis verbal. Pregunto, ¿hay verbo en la gravedad del terrorismo en el Perú? ¿Qué dicen? ¿Hay verbo? No, entonces no puede ser afirmación principal. No es la afirmación principal. El gol que fue anulado generó controversias. Díganme, ¿es afirmación principal? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Mira, generó. Este es un verbo. ¿Ya? Ese es un verbo. ¿De acuerdo? Ese es un verbo. ¿Ya? Generó. Ahí está. Ese es el verbo. Y la última, ¿tiene verbo o no tiene verbo? ¿Tiene verbo o no tiene verbo? ¿No hay verbo en la última? ¿Seguros? ¿Acá no hay verbo? Los postulantes a la uni se prepararon con ahínco. ¿Cuál es el verbo? Si hay verbo. ¿Cuál es? Es una acción. ¿Cuál es? Ya, entonces, esto es una afirmación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son afirmaciones? ¿Quiénes son afirmaciones? En este caso, afirmación es esta de acá y esta de acá. Pero esta primera no puede ser una afirmación principal porque no tiene verbo. Entonces, tú cuando lees un texto tienes que identificar el tema y a la vez la afirmación. ¿Sí? El tema y la afirmación. Algunos alumnos también utilizan la técnica de preguntar por el tema, de qué se trata, de qué se habla, ¿ya? De qué se trata el texto. Y la otra preguntan, ¿qué me dicen del texto? ¿Ya? ¿Qué me dicen del texto? ¿No? ¿Qué me dice? Y siempre acá tiene que aparecer un verbo. Y hay otra pregunta más en torno a jerarquía textual, ¿no? Cuando te preguntan, ¿cuál es el tema central del texto? En una frase. ¿Cuál es la afirmación principal del texto? En forma de verbo. ¿De acuerdo? Y también hay preguntas sobre el título. ¿Cómo se podría titular el texto leído? ¿No? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del título, en el título se tiene que presentar la información que está en la afirmación principal. ¿Ya? En el título está el tema, pero también la información contenida en la afirmación principal.
Y en este caso también lo expresamos como frase nominal, o sea, sin verbo, ¿ya? O sea, sin verbo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. La gravedad del terrorismo en el Perú. Claro, el tema sería el terrorismo en el Perú. ¿Y específicamente de qué os está hablando? De la gravedad. O sea, el autor está afirmando que el terrorismo en el Perú fue grave, ¿cierto? Luego, controversias suscitadas por la anulación del gol. Claro, esto específico, las controversias, ¿correcto? Las controversias, también. Universidad Nacional de Ingeniería, ¿puede ser título, chicos? ¿Qué le falta para ser título? ¿Qué le falta para ser título? Le faltaría la afirmación principal. ¿Y cuál es la afirmación principal? Que se preparan con ahínco. La preparación con ahínco de los postulantes para la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Eso da lugar a que en otros lugares no se preparan, pues, ¿no? ¿Sí? En otros lugares no se preparan. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Entonces, con esta PPT, que me parece muy interesante, ¿ya? Ustedes pueden responder los 3 tipos de preguntas que les pueden plantear sobre jerarquía textual. El tema, la afirmación principal del texto, dicen. ¿Cuál es la afirmación principal del texto? O cuál es el título que le pondrías al texto. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. A ver, ejercicio. A ver, ese ejercicio, chicos. A ver, ¿qué opinan de este texto? ¿De qué están hablando en este texto? ¿De qué se habla en este texto? ¿De qué se habla en este texto? Aún tratándose de un fenómeno cultural reciente, es impensable negar su gran impacto en Occidente. Bueno, hasta acá no está el tema, ¿no? Su gran impacto, dice, ¿no? La pregunta sería, ¿quién impactó? ¿O qué impactó? ¿No? No se sabe. El creciente número de convenciones y festivales, el interés de las editoriales y cadenas televisivas y la creación de grandes comunidades en la red son la prueba de la importancia del manga en nuestra cultura. Ah, ya. Importancia del manga, entonces el impacto, ¿no? Ahí está. Además de contener historias cautivantes, el interés de Occidente por el manga se debe a un esfuerzo de publicidad de las empresas niponas, dedicadas al puesto que su consumo en Japón ha disminuido en los últimos años. Entonces, claro, ¿no? Como ya no se consume mangas en Japón, entonces se busca otros mercados, ¿no? La búsqueda de otros mercados. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema, chicos? ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Del manga, muy bien. ¿Y específicamente de qué? De que el manga es un fenómeno cultural importante, ¿sí o no? ¿Sí? El manga es un fenómeno cultural importante. O también puedo decir el fenómeno cultural del manga en Occidente. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la afirmación principal? ¿Qué decimos? Para la afirmación principal, ¿qué tendrías que hacer? Una vez que tú has identificado el tema, puedes ya desarrollar la afirmación principal. ¿Qué tienes que hacer? Con el tema, al tema le agregas un verbo, obviamente con coherencia. Agrégale un verbo, agrega un verbo. El manga, ¿qué cosa es? Yo podría decir que el manga, ¿qué cosa es? Y ahí ya le estoy dando el verbo, ¿no? El manga es un fenómeno cultural importante en Occidente. Apareció el verbo, es. Tiene esa existencia.
¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Solamente le agregas un verbo al tema. El manga es, mira, acá está, ¿ves? Es un fenómeno cultural importante en Occidente. ¿Ya? Solamente le agregamos un verbo cuando identificamos el tema. Y ya está. Asunto arreglado, solucionado. Preguntas, muchachos. ¿Alguna duda respecto al marco teórico? ¿Mm? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Bien, entonces, pasos para resolver preguntas sobre cuál es el tema central del texto, cuál es la afirmación principal del texto o qué título le colocarías al texto, ya sabes. ¿Qué tienes que hacer? Leer el texto, identificar cuál es la idea, de qué se está tratando, de qué se habla. ¿Sí? Recuerda que de esa idea central dependen todas las demás, es el eje temático. Segundo, identifica la postura del autor. ¿Qué quiere decir la postura del autor? Acá tienes que hacer un proceso bastante simple. Identificas el tema, ¿no? Y para la postura del autor es la afirmación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Este tema le agregas un verbo, nada más, de acuerdo al contenido del texto. Y ya tienes la afirmación del autor o la postura del autor. Y por último, te dice que determinas la afirmación más importante del texto. Siempre es bueno subrayar en el texto cuál es esa oración donde está evidenciado el tema, ¿no? Que no necesariamente está al inicio del texto. Puede estar al centro del texto o al final del texto. Correcto, muchachos. Entonces comenzamos con nuestra miscelánea. A ver, a pensar. Someterse. Someterse. Cuando hablamos de sometimiento, generalmente lo relacionamos con estar bajo la voluntad de alguien, ¿cierto? ¿Sí? Estar bajo la voluntad de alguien. Por ejemplo, la mayoría podría marcar la E, ¿no? ¿Sí? La E, ¿sí? Estar, entregarse, ¿no? Sin restricción a la voluntad de alguien, claro. ¿Sí? Podríamos marcar la E. Pero si tú marcas la E, quiere decir que no estás tomando en cuenta el contexto. Porque acá la definición se da en función a contexto. No está la palabra aislada. ¿Mm? Entonces, ¿se sometió a qué? A una operación. Ah, la operación quirúrgica no es un alguien. Ah, de ahí que lo descartas. La E no puede ser. Claro, la mayoría va a marcar la E por el sema que nosotros tenemos de someterse, ¿no? De sometimiento. ¿Sí? Pero no sería esa. ¿Mm? ¿Qué opinan? Dado ya, no impedir algún evento o acción que se pudiera y se debiera. Una operación quirúrgica se puede, se debe evitar, pero si has sufrido un accidente, ¿cómo vas a evitar una operación quirúrgica si te va a salvar la vida? Sería ilógico, ¿cierto? Se pudiera, se debiera evitar. Ilógico. ¿Sí? Ya, vamos a ver cuál es la A. Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción. Claro. Subordinar el juicio, el pensamiento, ¿no? Una operación quirúrgica no tiene que ver con el pensamiento, ¿cierto? Sentir físicamente un daño, dolor, enfermedad, pena, castigo. Muy bien, muy bien. Hay que tomar en cuenta el contexto, ¿ya? El contexto donde se presenta ese término. Muy bien, avión. ¿Ya? Avión. A ver, pensando acá. Analogía. Un segundito, ¿ya?
La patronal. A ver, chicos, ¿qué marcaron? A ver, diestro. La mayoría lo va a relacionar con la derecha, ¿no? ¿Sí? Con la derecha. ¿Correcto? Pero recuerda que en analogía el significado depende del segundo término, ¿cierto? Ambos van a complementarse en significado. Entonces, diestro estaría tomando el segundo significado que tiene en la RAE, ¿no? De hábil. ¿Sí? ¿Sería antonimia, seguro? ¿No sería sinonimia más bien? Sí, ¿no? Sinonimia. Ya, claro. Esta es la clave, la B. El siniestro es el malintencionado, ¿no? Un personaje siniestro, un personaje malintencionado. ¿Sí? ¿Correcto? Pero no necesariamente es oscuro, porque su oscuro es sin luz, ¿no? Sin luz. Apto, habilidad, y ágil tiene que ver con movimientos. Esta tendría que ver, por decir, ¿no? Con conocimientos y esta con movimientos. ¿De acuerdo? Y zurdo inútil no hay ninguna relación, ¿no? Experto benigno, lo bueno, ¿no? No tiene relación alguna. Muy bien, dieron con la clave, chicos, ¿eh? Barco, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Borramos y pasamos a la siguiente. Ya, en este caso, tome en cuenta, ¿qué cosa? Tome en cuenta el contexto, ¿ya? Tome en cuenta el contexto. Cuando hablamos de falta, hablamos de carencias, ¿no? ¿Sí? Falta, carencias. De algo material, ¿cierto? De algo material. ¿Correcto? Descuido, sin cuidado. ¿Cierto? Sin cuidado. Torpezas, ¿no? De cualidad de torpe, ¿cierto? Torpezas. Torpe. ¿Sí? Lento con las respuestas o movimiento, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta acá el contexto. Dice, pese a que la comunidad internacional lo condenó, algunos apelaron a la avanzada edad del político para justificar sus incorrecciones. Durante el discurso, mira, las incorrecciones en el discurso. ¿Qué cosa es el discurso? Palabras. Ya. Entonces acá hablo de carencias, de no tener cuidado, de torpezas, de errores o exabruptos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Error hace referencia a un concepto, ¿no? A un concepto equivocado. ¿Sí? Error es un concepto equivocado. Ya tienes ya la respuesta, ¿sí o no? ¿Sí? Y te dije, ¿no? Lo torpe tiene que ver con el movimiento, ¿no? Como que se mueve con dificultad, movimiento, con torpezas. ¿Ya? Que se mueve con dificultad. Por eso es tardo, lento, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Error es el concepto equivocado. En tu discurso, en un discurso, ¿qué se puede cometer, chicos? Errores no, sino, ¿cómo se llama esto? Exabrupto, pues, ¿cierto? Exabrupto. Un exabrupto es cuando uno tiene un discurso, ¿sí? Y en ese discurso expresas ciertos términos que se salen de tono, ¿no?
¿correcto? Que generalmente lo hacen con cierta viveza, ¿no? ¿Sí? Un exabrupto, con brusquedad, ¿ya? O también puede equivale a arrebatadamente, ¿no? Que es un arrebato, ¿ya? Un arrebato. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, listo, ya sabes, ¿ah? Ahí cuál es el rastro que te puede ayudar. Ya, vamos. Conectores. Ah, no, todavía no conectores. Antonimia. Antonimia. ¿Qué significa imprudencia? Que no es prudente. Una persona imprudente, que no es prudente. ¿Sí? Que no es prudente. ¿Y qué tiene que ver, perdón, y qué cosa es la prudencia en todo caso, ¿no? La prudencia tiene que ver con la idea de la moderación, ¿no? La moderación, la cautela, el buen juicio. Ser prudente es tener un buen juicio, ¿cierto? Entonces tiene que ver con el juicio, decisiones, ser prudente. ¿Ya? Juicio, ¿ah? Juicio, decisiones. Ahora acá te dice labores con seriedad. Labores, o sea, estoy hablando de trabajo. Ah, entonces cuando hablo de trabajo hablo de inmadurez. Inmadurez. Esto tiene que ver con el comportamiento, la conducta, ¿cierto? Comportamiento, conducta. ¿Sí? Displicencia, diversión. A ver, diversión, alegría, ¿cierto? Alegría, festejo por algo, ¿sí? La diversión. Alegría o festejo, ¿no? Recreo, pasatiempo, ¿cierto? ¿Ah? Muy bien. ¿Y qué cosa es la displicencia, chicos? ¿Qué es la displicencia? La displicencia se aplica cuando uno realiza un trabajo, ¿ya? Realizas un trabajo, ¿ya? A medias, por llamarlo así, ¿no? Ser displicente, con descuido, ajá, sin motivación. Como realizas un trabajo sin motivación, entonces, muy bien, Ángelo, con cierta indiferencia, claro, ya, por cumplir, ¿no? Por cumplir, ¿ya? Es displicente en sus labores. O sea, no se encuentra motivado y obviamente lo hace por cumplir, ¿ya? Lo hace por cumplir. Puede ser también displicente en tus estudios, ¿no? No te gusta lo que estás estudiando, entonces eres displicente, no estás motivado, ¿sí? No estás motivado para realizar el trabajo académico, ¿no? O de estudio. Muy bien, listo, chicos. Siguiente. A ver, vamos a borrar, ¿ya? Pregunta. Conectores. A ver, con conectores siempre apelamos a uno de ellos, ¿ah? Son tres opciones ahí, ¿sí? Trabajo con tres opciones. A ver, ¿qué piensan?
A ver, chicos, ¿lo pensaron? A ver, la C. Claro, ¿no? Ya no era su primer ciclo en el CPRUNI. Uy, Dios, ya no era. No rendías con suficiencia. Ah, acá hay una contradicción, ¿cierto? Ya no era su primer ciclo, no rendía con suficiencia sus exámenes. Sentía poco interés. Ah, acá está la causa. Esta es la causa, ¿cierto? ¿Cierto? Esta es la causa. No era su primer ciclo en la uni, no rendía con suficiencia. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? No tiene interés. Y además carece de métodos de estudio. O sea, no hay interés y carece de métodos de estudio. Ya, entonces, la clave, la única, ¿no? ¿Sí? Casita, ¿cierto? Ya está. Correcto, muchachos, correcto. Encontramos el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál sería el tema, chicos? A ver. ¿Cuál es el tema en la primera? La biodiversidad de animales en nuestro planeta es muy amplia. Ya. ¿De qué estoy hablando? De la biodiversidad. Este es el tema. La biodiversidad. ¿Ya? Y un buen ejemplo de la variedad de la fauna son los marsupiales. Y acá ha cambiado, ¿no? La variedad de la fauna. ¿Ya? Y luego, constituyen una clase especial. ¿Quiénes? Los marsupiales. Sus crías nacen. ¿De quiénes? De los marsupiales. Y al nacer se desplazan. O sea, las crías de los marsupiales. Entonces estamos hablando de la variedad de la fauna en el caso de los marsupiales. Y esta es inatingente, ¿cierto? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué opinan? ¿Mm? La progresión temática se da en torno a la variedad de de los marsupiales. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Asesinato por blasfemia en Pakistán. Recuerda que en plan de redacción tú en el título estás frente al tema. El tema te ayuda muchísimo. ¿De acuerdo? El tema. ¿Ya? Y ahí ordenamos, ¿no? Ordenamos.
Muñoz me dice, profesor, una pregunta, por favor, para el segundo parcial se incluirán. Muñoz, siempre para el parcial, los de la OCA son los que determinan. Ahí es que no... Sí, estoy con un poco de alergia, mi hijo también está mal, por eso es que paro tosiendo. Muñoz, no te podría decir exactamente cuántas, ¿no? Cuántas preguntas serán aproximadamente. Eso lo determina la misma OCA. Nada, tienen que estar con las estrategias, nada más ahí. ¿Ya? Bien, a ver. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Vamos, vamos. La E. La E, ¿no, Andy? Muy bien, muy bien. Ya. 3 mujeres asesinaron en Pakistán a Zafora Bibi. Muy bien. Y la víctima y las asesinas se enseñan en un mismo colegio. Claro, la víctima, esta, y las asesinas, estas 3. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, Zafora fue acusada de blasfemar. Ya. Correcto. Y recién viene la blasfemia, ¿no? Recién viene la blasfemia. Blasfemar es insultar lo sagrado, ¿no? Bueno, por ejemplo, tú le dices, no sé, la Virgen es una meretriz, por ejemplo, ¿no? Dices eso, ya, eso es una blasfemia, ¿no? Y terminaría con, según ella, que es la niña, ¿no? Según ella, la niña, ¿no? La niña vio en un sueño que la profesora blasfemaba. Muy bien, en efecto, esta sería la respuesta. Muy bien, chicos, muy bien. Ya, ahora vamos con lo siguiente. Siempre encuentro un vínculo y ya, con eso se resuelve. Ya, este ejercicio sí les va a parecer un poco fastidioso, pero cuando encuentran un ejercicio de esta naturaleza, que les hablan con, por ejemplo, con palabras que, ay, no puedo identificar, no sé cuál es, ¿no? No, no logro descifrar. Sigue rastros, o sea, marca algo, ¿no? Ay, pero acá están hablando de esta palabra, entonces acá debe seguir esta secuencia, algo así. La mayoría de alumnos se ha equivocado en en la resolución de este ejercicio. A ver, no sé qué dicen ustedes. ¿Qué opinan ustedes? A ver, léanlo. A ver, unos minutos para darle una lectura. Marquen la palabra que está marcando la secuencia, ¿no? La progresión temática. A ver, si se desea, dice, ¿no? Si se desea, si se desea describir un sistema de muchas partículas elementales, se necesita una física estadística que considere las reglas de la física cuántica. Ya, muy bien, Canto. La estadística de las partículas se define al preguntar, correcto, Andy, cómo cambia la fase de la función de onda al variar sus coordenadas. Ya, entonces, ¿sí? Han notado ahí algo, ¿no? ¿Sí? Han notado ahí que hay una palabra clave. Hay una palabra clave ahí. ¿Ya? Hay una palabra clave. ¿Ya? Muy bien. Luego dice, si el cambio de fase de lugar a un signo menos, la función de onda es antisimétrica y origina fermiones. Los bosones tienen spin entero, entonces ya acá se marearon algunos. Pero ¿qué vas a hacer? Si en tu examen ocurre esto con un texto que te parece complicado, lo que haces es marcar secuencias, ¿no? Por ejemplo, dice, la estadística de las partículas
se define al preguntar cómo cambia la fase. Mira, acá te dice, ¿cómo cambia la fase? ¿Ya? ¿Cómo cambia la fase? Y acá dice, si el cambio de fase da lugar a un signo menos, sí hay cambio de fase. Mira, acá sí hay cambio de fase, ¿no? La función de onda, si hay cambio de fase, la función de onda es antisimétrica. El asunto acá dice es cómo cambia de fase. Entonces, acá dice que sí, acá puede decir que no, ¿sí o no? Acá dice que si el cambio de fase da lugar a un signo menos, o sea, está cambiando la función de otra, entonces acá sí hay cambio, sí hay cambio. Entonces acá podría ser que no hay cambio, ¿no? Una hipótesis. ¿De acuerdo? Ahora, si voy desde la E, por ejemplo, dice, además de los bosones, el problema está cómo incluyo bosones para relacionarlo con la 2. No podría relacionar bosones con la 2. Por eso las partículas con spin entero tampoco, porque la 2 me están hablando cómo cambia la fase de función. Ya, te podría confundir con la C. Pero dice, así los electrones y los neutrones, pero este de acá, por el cambio de fase, ya, pero a electrones y neutrones. En otras palabras, es posible que la fase cambie o no si se modifican sus coordenadas, ¿ya? Puede ser. Cambie o no, pero acá dice que sí cambió. Entonces, no, la mejor que entraría sería esta, ¿no? Si la fase no cambia, acá está, pues, ¿no? No cambia. En cambio, el del otro dice, si la fase cambia, ¿sí? Ahí está el rastro. Ahí tienes el rastro. No cambia y sí cambia, ¿no? No cambia, sí cambia. Es la única que podría incluirse ahí. Muy bien, ¿ah? La mayoría han llegado a la respuesta. Perfecto. Ya, vamos con esta. Coherencia. Coherencia. El asunto en coherencia es buscar los elementos cohesivos, ¿no? Dice, por eso, con el fin de no aburrirse, ¿quién no se aburría? De no aburrirse, pensaba. ¿Quién pensaba? Divagaba. ¿Quién divagaba? Y creó. ¿Quién creó? Y logró. ¿Quién logró? Se preguntó. ¿Quién se preguntaba? Y en la 4 aparece, ¿no? Dada su precaria salud, René Descartes debía reposar innumerables horas en cama. Ya. La 4 comienza. ¿Sí o no? Ya, muy bien, Andy. ¿Sí? Estar en cama es aburrido, ¿sí o no? Para algunos no, pero para la mayoría es aburrido. Entonces, para no aburrirse, porque pasaba en cama, ya, consecuencia, ¿no? Pensaba, René Descartes pensaba en filosofía, en matemáticas. Correcto, ¿no? ¿Ya? Entonces, así un día de sus tantos descansos, Descartes siguió atentamente con la mirada los movimientos de una mosca. Ya, correcto. ¿Sí? Y en la 3 dice, se preguntó, o sea, viendo a la mosca, se preguntó si podría identificar la posición que tendría el insecto. Ahí está. Ahí está la relación. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. En coherencia, cohesión, hay que buscar los vínculos a nivel de elementos referenciales o también a nivel de conectores. ¿Ya? Y el último ejercicio. El apareamiento en Lex. A ver, ¿qué opinan?
A ver, acá les puede parecer un poco extraño esta idea de el lex, ¿no? ¿Qué cosas son lex? El ritual de apareamiento. Este término se utiliza para animales, ¿no? Apareamiento, el lex. Puede hacerme la idea de que me indica una forma, un modo, ¿sí? ¿De acuerdo? Es usual en las aves, ¿ya? El apareamiento en lex, o sea, en esta forma, ¿ya? En las aves. Sobre todo en las que presentan un pronunciado dimorfismo sexual. Ya, en las aves que tienen dimorfismo sexual. Solo varían los detalles según las especies. ¿Ya? La butarda, me está hablando de la butarda, en específico la butarda, es un ave de gran dimorfismo sexual. ¿Ya? Entonces se aparea en lex, pues, ¿no? Por ejemplo, los machos casi triplican el peso a las hembras. Cuando llega el apareamiento, cuando llega la época de apareamiento, los machos se reúnen en zonas definidas para llevar a cabo las paradas nupciales. ¿Ya? Entonces me estaba hablando del ritual de apareamiento de la butarda. Y como este animal, esta ave, presenta dimorfismo sexual, entonces se aparea en lex. De eso me están hablando, ¿no? En una especie de rueda de reconocimiento, lex, realizan un aparatoso cortejo para impresionar a las hembras, que eligen a los machos más llamativos, mejor dotados genéticamente. Quienes se ubican en el centro del lex. Entonces debe ser un lugar, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Me está hablando de la selección sexual? Selección sexual, ¿eso no es para humanos? Y acá me está hablando de abutardas. Acá impertinente, ¿no? ¿Sí o no? El ritual ya de apareamiento en las aves, en todas las aves, no, en las abutardas. ¿Por qué? ¿Por qué ha tomado las abutardas? Porque son las que tienen dimorfismo sexual. La influencia del dimorfismo sexual, no, el tema es el apareamiento, el cortejo, las paradas nupciales. La reproducción en ruedas, reproducción, no, estamos hablando de apareamiento. Claro, la única que queda, ¿cuál es? Esta de acá, ¿no? El cortejo sexual en lex de la butarda. ¿Sí? En esa forma, ¿no? En esa forma. Muy bien, chicos, llegamos a la parte final. Muy bien, muchos éxitos. ¿Sí? Que les vaya súper bien en lo que ustedes se plantean. ¿De acuerdo? Bien, chicos, voy a dejar de grabar, pausar, no, detener. Selección también es en animales. A ver. Ay, Dios.